La advertencia llegó demasiado tarde. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del New Horizon, observando cómo el enorme asteroide se precipitaba hacia la Tierra como una bala cósmica. La roca tenía 30 kilómetros de ancho y se movía a una velocidad tal que podría romper continentes. Todas las computadoras de la nave habían ejecutado los mismos cálculos 100 veces, y todos los resultados eran iguales. A la Tierra le quedaban 18 horas. Jake presionó la palma de la mano contra el frío metal de la ventana de observación. Bajo ellos, la Tierra giraba pacíficamente en el vacío, azul, blanca y perfecta. Las ciudades brillaban como joyas en la cara oscura. Miles de millones de personas seguían con sus vidas, la mayoría aún sin saber que todo terminaría antes del amanecer de mañana. Capitán, estamos recibiendo órdenes de evacuación del Comando de la Tierra. La voz pertenecía al comandante Ben Hayes, un hombre corpulento de cabello gris y ojos preocupados. Ben había servido con Jake durante 15 años en 3 misiones al espacio profundo y la crisis de la colonia de Marte. Su calma habitual se estaba resquebrajando. ¿Cuántas naves tenemos? Jake preguntó sin apartar la vista de la ventana. 12 naves coloniales, incluyendo la nuestra. La Beijing, la Nueva Tokio y la S. Paulo son las más grandes. Juntas, podemos transportar quizá a 10.000 personas. Jake cerró los ojos. La población de la Tierra era de 9.000 millones. La matemática era simple y horrible. Señor, la doctora Parker necesita verlo de inmediato. Dice que se trata del descubrimiento en la Antártida. Jake encontró a la doctora Lisa Parker en el laboratorio principal de la nave, encorvada sobre una colección de extraños objetos metálicos. Lisa era joven para ser xenobióloga, apenas tenía 30 años. Pero su trabajo con microbios alienígenas le había ganado un lugar en las misiones espaciales más importantes de la humanidad. Llevaba el pelo largo y castaño recogido y las ojeras bajo sus ojos verdes mostraban que no había dormido en días. Jake, tienes que ver esto, dijo sin levantar la vista. El equipo de excavación en la Antártida los encontró hace 3 días, enterrados bajo 2 kilómetros de hielo. Creemos que tienen al menos 50.000 años, quizá más. Los objetos no se parecían a nada que Jake hubiera visto antes. Eran lisos y oscuros, con superficies que parecían moverse y fluir cuando no los miraba directamente. Símbolos extraños cubrían sus costados. Símbolos que dolían al mirarlos durante demasiado tiempo. Son artificiales, continuó Lisa. Definitivamente no son humanos. Pero aquí está lo extraño. Fueron enterrados deliberadamente siguiendo un patrón. Y cuando nuestro equipo los encendió ayer, se activaron de inmediato, como si estuvieran esperando. Tocó un panel de control y los objetos comenzaron a brillar con una suave luz azul. El aire sobre ellos titiló y, de repente, Jake estaba viendo un mapa tridimensional de la galaxia. Miles de pequeñas luces marcaban sistemas estelares con líneas fluidas que los conectaban como una vasta red. «Es un mapa estelar», susurró Jake. «Pero mira esto». Lisa señaló luces de diferentes colores dispersas por el mapa. Las rojas son sistemas inactivos. Las amarillas tienen vida básica. Las verdes tienen civilizaciones inteligentes. Jake, hay miles de ellas. Miles de mundos con gente como nosotros. Jake miró el mapa, con la mente acelerada. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Las capas de hielo sugieren que fue colocado durante la última edad de hielo. Alguien enterró este mapa y estos dispositivos en la Tierra hace 50.000 años. Alguien que sabía que eventualmente los encontraríamos. Una bocina sonó por toda la nave. El comunicador de Jake cobró vida. Capitán Morrison, al puente de mando inmediatamente. El asteroide ha acelerado. Ahora tenemos 6 horas. En el puente, llovía el caos. Los oficiales gritaban actualizaciones e informes de estado. Las pantallas mostraban las labores de evacuación en la superficie terrestre. Largas filas de personas esperaban en los puertos espaciales. Se habían desatado enfrentamientos en varias ciudades a medida que se divulgaba la verdad. Algunos gobiernos habían declarado la ley marcial. Capitán, recibimos mensajes prioritarios de las naves coloniales, informó Ben. Quieren saber qué sistemas atacar. El Comando Tierra está transmitiendo datos de navegación de los 12 mundos habitables más cercanos. Jake miró la pantalla de navegación. 12 mundos, 12 naves, 12 mínimas posibilidades de supervivencia para la humanidad. El más cercano estaba a 47 años luz. Incluso con sus mejores motores, el viaje duraría décadas.
Muchos de los evacuados eran ancianos. Los niños crecerían conociendo la Tierra solo como un cuento. Señor, el Dr. Parker solicita permiso para subir los datos antárticos a todas las naves, dijo el oficial de comunicaciones. Jake asintió. Si la humanidad iba a dispersarse por la galaxia, necesitaban todas las ventajas posibles. El mapa alienígena mostraba cientos de civilizaciones. Algunas podrían ser amigables, otras no. Las horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Las naves de evacuación cargaron frenéticamente con suministros, equipo y a toda la gente que pudieron transportar. El proceso de selección fue desgarrador. Las familias fueron separadas. Se eligieron expertos en campos cruciales por encima de otros. Se dio prioridad a los niños sin padres. La DRA. Amy Collins, la historiadora de la misión, se acercó a Jake mientras éste observaba el proceso de carga en la pantalla principal. Amy era mayor que Lisa, con cabello canoso y un rostro surcado por años de estudios de humanidades. Tomé una pequeña caja de metal. Capitán, he preparado el archivo cultural, literatura, música, arte, historia, ciencia, todo lo que nos hace humanos, comprimido en almacenamiento cuántico. Cada nave recibe una copia. ¿Qué pasa con los dispositivos alienígenas?, preguntó Jake. Amy asintió con la cabeza hacia Lisa, quien supervisaba la transferencia de los extraños artefactos a un contenedor seguro. El Dr. Parker insiste en que son demasiado importantes para dejarlos atrás. Los estamos dividiendo entre 3 naves. Si algo le sucede a una, las demás aún tendrán piezas del rompecabezas. Con 2 horas restantes, las naves de evacuación comenzaron a partir. Jake vio cómo cada una desaparecía en el hiperespacio, llevando su preciado cargamento de supervivientes humanos a estrellas distantes. La Beijing se dirigió a Wolf 359, Nueva Tokio a Tahiti. S. Paulo eligió Kepler 442b. Finalmente, solo quedó la Nueva Horizonte. Como la nave más grande, transportaría 1.500 personas a GSA 667c, una estrella enana roja con 3 planetas potencialmente habitables. El viaje duraría 38 años a máxima velocidad. Capitán, estamos recibiendo una transmisión del Comando Tierra, anunció Ben. El último mensaje está llegando ahora. Jake escuchó las voces desesperadas de un mundo moribundo. Científicos compartiendo datos de investigación de última hora, familias enviando mensajes finales a las naves de evacuados, funcionarios del gobierno leyendo declaraciones preparadas sobre el legado de la humanidad y las esperanzas para el futuro. Entonces se escuchó una voz que Jake reconoció. La DRA. Elena Rodríguez, la astrofísica más respetada de la Tierra, hablaba desde el Centro de Investigación Global mientras el asteroide se hacía visible en el cielo terrestre. A todas las naves Colonia, este es nuestro último informe científico. Los sensores de largo alcance muestran que el asteroide contiene compuestos metálicos inusuales. El impacto esterilizará la superficie, pero podría dejar intactas las fosas oceánicas profundas. Si alguien regresa alguna vez, mire allí primero. Su voz se quebró un poco antes de continuar. Estamos subiendo la base de datos completa del genoma humano, toda la investigación médica y todos los manuales técnicos que tenemos. Llevan consigo algo más que personas. Llevan consigo todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos soñado. Con 30 minutos restantes, Jake tomó la decisión más difícil de su vida. Abrió canales de comunicación con toda la galaxia, transmitiendo en todas las frecuencias que alcanzaban los radiotelescopios de la Tierra. Les habla el capitán Jake Morrison de la nave espacial New Horizon, hablando en nombre de la raza humana. En 30 minutos, nuestro mundo morirá. Somos 9.000 millones de personas y solo pudimos salvar a 10.000. Esto no es una llamada de auxilio porque sabemos que ninguna ayuda podrá llegarnos a tiempo. Este es un mensaje para el futuro. Hizo una pausa, observando cómo la Tierra giraba lentamente bajo ellos. Las luces de la ciudad aún brillaban. El planeta parecía tan pacífico, tan vivo. No sabemos si alguien está escuchando. No sabemos si sobreviviremos a lo que viene, pero queremos que el universo sepa que lo intentamos. Intentamos ser buenos vecinos de los mundos que encontramos. Intentamos aprender, crecer y ser dignos de las estrellas. Si fallamos, recuérdennos con cariño. Si lo logramos, recuerden que la Tierra nos enseñó a alcanzar algo mejor. El asteroide impactó el Océano Pacífico de la Tierra a 17 kilómetros por segundo. La explosión iluminó la mitad del planeta. Terremotos masivos resonaron alrededor del globo. La atmósfera se incendió. Jake Morrison,
El último capitán en hablar por la Tierra, vio su mundo natal morir en llamas nucleares y furia cósmica. Luego se dio la vuelta. Desde la ventana de observación, caminó hacia su puesto de mando. Fijen rumbo a Gleisa 6967C, ordenó en voz baja. Máxima velocidad. El nuevo horizonte saltó al hiperespacio, llevando a sus 1500 refugiados hacia un futuro incierto entre las estrellas. Tras ellos, la Tierra ardía sola en la oscuridad cósmica. Su mensaje final ya se dirigía hacia mundos distantes que tal vez nunca responderían. 47 años después de la muerte de la Tierra, María Santos se paró sobre la superficie helada de Kepler 42b y vio cómo su aliento se convertía en cristales de hielo en el aire alienígena. El planeta al que habían llamado Nueva Alaska no se parecía en nada al mundo cálido que sus padres habían descrito. Aquí, el verano significaba temperaturas apenas por encima del punto de congelación, y el invierno traía tormentas que podían congelar a una persona en minutos. María era la tercera generación, nacida en la nave colonial Sao Paulo durante el largo viaje desde la Tierra muerta. Su abuela había sido la doctora Amy Collins, la historiadora que salvó el archivo cultural de la humanidad. Ahora, María continuaba ese legado, pero había aprendido algo que su abuela nunca supo. La supervivencia cambió a las personas de maneras que ningún archivo podría predecir. Los colonos de Sao Paulo habían llegado a Kepler 442b para encontrar un mundo atrapado en una edad de hielo. Las 3000 personas a bordo de la nave se enfrentaban a una decisión: intentar encontrar otro mundo con sus motores defectuosos o adaptarse a este infierno helado. Eligieron adaptarse. Y 47 años después, se habían convertido en algo nuevo. La gente de María podía trabajar a temperaturas que matarían a sus antepasados terrestres. Sus manos se movían con firmeza en un frío glacial que hacía que tocar herramientas de metal fuera peligroso. Sus mentes también se habían agudizado, volviéndose pacientes y calculadoras. Cuando vivías en un mundo donde un error significaba la muerte, aprendiste a anticiparte a cada problema. María, la nave mercante, se acerca, llamó Luke Barnes desde el centro de comunicaciones. Luke era descendiente del ingeniero jefe del S. Paulo, y su familia había heredado tanto habilidades técnicas como liderazgo natural. El asentamiento de Nueva Anchorage recurría a él para tomar decisiones sobre tecnología y defensa. La nave mercante era en realidad la Nueva Beijing, una de las otras naves coloniales que habían abandonado la Tierra décadas atrás. A diferencia del S. Paulo, la Beijing había encontrado un mundo más acogedor orbitando Wolf 359. Los descendientes de esa nave se habían convertido en comerciantes y diplomáticos, viajando entre las dispersas colonias humanas y aprendiendo sobre la galaxia. El capitán Roy Griffin descendía del transbordador Beijing, con el práctico uniforme gris que lo identificaba como uno de los descendientes viajeros. El bisabuelo de Roy había sido el comandante Ben Ayes, de la evacuación original de la Tierra, y la familia había mantenido la disciplina militar incluso mientras se adaptaban a su nuevo rol como nómadas galácticos. María, me alegra verte de nuevo, dijo Roy, quitándose los guantes y aceptando una taza de café sintético caliente. Traigo noticias de las otras colonias y algo de información sobre nuestros vecinos alienígenas. Estaban sentados en la sala de reuniones central de Nueva Anchorage, una estructura construida con hielo local y materiales rescatados de naves. Las paredes estaban cubiertas de pantallas de memoria que mostraban imágenes de la Tierra, funcionando continuamente para recordarles a los colonos de dónde venían. La colonia de Tahiti está prosperando, comenzó Roy. Los descendientes del Dr. Wilson Chen se han convertido en agricultores expertos. Cultivan cultivos que nunca existieron en la Tierra, adaptados a entornos de alta radiación. El grupo de Proxima Centauri se ha convertido en ingenieros. Construyeron su asentamiento dentro de túneles de asteroides y desarrollaron técnicas de minería que avergüenzan los antiguos métodos de la Tierra. María asintió, tomando notas mentales. Cada colonia había desarrollado diferentes fortalezas según su entorno. El patrón era claro. La humanidad estaba evolucionando, adaptándose, especializándose para sobrevivir en condiciones que sus antepasados nunca imaginaron. ¿Y qué hay de los alienígenas?, preguntó ella. La expresión de Roy se tornó seria. Esa es la parte complicada. La galaxia está llena de especies inteligentes, quizá cientos. La mayoría nos ignora por completo. Somos demasiado pequeños, demasiado dispersos para influir en sus políticas. Pero he aprendido algunas cosas inquietantes. Activó una pantalla portátil que mostraba un mapa aproximado del espacio local. Los marcadores rojos indicaban civilizaciones alienígenas, mientras que pequeños puntos azules mostraban colonias humanas.
Hay 3 grandes grupos de poder en esta región. Roy explicó, la mancomunidad ceeriana controla unos 30 sistemas estelares. Sus comerciantes y diplomáticos son relativamente pacíficos. El Imperio Cronex posee quizás 50 sistemas y cree en la fuerza militar por encima de todo. Luego está el colectivo acuariano, que prefiere permanecer aislado en mundos acuáticos. María estudió el mapa. Las colonias humanas estaban dispersas entre estas grandes potencias, vulnerables y solas. Lo preocupante, continuó Roy, es lo que he aprendido sobre las especies fallidas. La galaxia tiene una historia de civilizaciones que surgen y caen. Las especies que se vuelven demasiado agresivas son aplastadas por las alianzas de sus vecinos. Las especies que permanecen demasiado aisladas finalmente se estancan y se extinguen. Las que tienen éxito encuentran maneras de ser útiles sin ser amenazantes. ¿Qué tipo de utilidad?, preguntó María. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero he visto algunos patrones interesantes. Cada crisis importante en esta región parece resolverse de maneras inesperadas. Las guerras terminan justo cuando están a punto de volverse genocidas. Las plagas encuentran curas justo en tiempo. Los desastres naturales reciben ayuda de fuentes misteriosas. Durante los días siguientes, Roy compartió información más detallada recopilada por la tripulación del Beijing durante sus viajes. El panorama que surgió fue complejo y preocupante. La galaxia era más peligrosa de lo que los científicos terrestres habían imaginado, pero también más estable de maneras extrañas. El Imperio Cronex, por ejemplo, se había estado preparando para invadir el espacio ceeriano durante 50 años, pero sus planes de guerra se retrasaban constantemente por fallas de equipo y problemas políticos internos. Los acuarios se habían enfrentado a una devastadora enfermedad en los cultivos hace 20 años, pero la salvación llegó en forma de variedades de plantas inmunes que parecían haberse desarrollado de forma natural, aunque su genética sugería una mejora artificial. Alguien está manipulando los acontecimientos, concluyó María tras revisar los datos de Roy. Alguien con tecnología avanzada y un conocimiento detallado de la política local. Eso es lo que yo también pienso, coincidió Roy. ¿Pero quién y por qué? La respuesta vino de una fuente inesperada. Clareire Woods, descendiente del equipo científico de Nuevo Tokio, había pasado décadas estudiando los artefactos alienígenas encontrados en la Antártida terrestre. Los extraños dispositivos se habían dividido entre varias naves coloniales, y cada grupo había ido aprendiendo poco a poco a comprender su función. El mensaje de Clare llegó a New Anchorage a través de la comunicación informal. Red que conectaba las colonias humanas. Su gente, que vivía en un mundo desértico que orbitaba Taeti, finalmente había activado uno de los dispositivos alienígenas por completo. Los artefactos no son solo mapas estelares, explicó el mensaje grabado de Clare. Son sistemas de monitoreo. Durante 50.000 años, han estado observando esta región del espacio, registrando acontecimientos políticos y rastreando el auge y la caída de civilizaciones. Quienquiera que los colocara en la Tierra, sabía que eventualmente los encontraríamos y nos dispersaríamos por la galaxia. Más importante aún, el mensaje continuaba, los dispositivos muestran signos de activación periódica durante los últimos 50.000 años. Alguien los ha estado utilizando para recopilar información y comprender cómo funciona la política galáctica. El patrón de intervenciones misteriosas que previenen grandes guerras o desastres coincide exactamente con los periodos en que estos dispositivos muestran una mayor actividad. María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno eterno de Kepler 442b. ¿Estás diciendo que alguien ha estado gestionando en secreto los asuntos galácticos durante 50.000 años? Roy asintió con gravedad. Y podrían haber estado preparando a los humanos de la Tierra para un papel específico en sus planes. Las implicaciones eran asombrosas. La dispersión de la humanidad por la galaxia podría no haber sido el resultado aleatorio de la destrucción de la Tierra. Sus diferentes caminos evolutivos, el desarrollo de habilidades especializadas, sus posiciones entre las principales potencias alienígenas, todo ello podría haber sido anticipado, quizás incluso guiado. Hay más. Roy dijo, he identificado 17 casos diferentes a lo largo de. Durante los últimos 30 años, las colonias humanas recibieron la ayuda que necesitaban en el momento justo. Suministros médicos para la plaga que azotó Ross 128, equipo de extracción de minerales para las operaciones mineras del Grupo Próxima. Tecnología defensiva para el asentamiento Wolf 35P9 cuando los invasores de Cronex se acercaban demasiado. Ayuda anónima, murmuró María. Siempre anónima, siempre lo justo para resolver el problema inmediato sin crear dependencia.
Alguien está protegiendo las colonias humanas, ayudándonos a desarrollar nuestras capacidades mientras nos mantenemos ocultos de las grandes potencias. María se acercó a la ventana y observó el creciente asentamiento de New Anchorage. Su gente había sobrevivido y se había adaptado gracias a su propia determinación y habilidad, pero ahora se preguntaba cuánto de su éxito había sido realmente independiente. La pregunta, dijo finalmente, es si nuestro misterioso benefactor es humano o alienígena. Roy se levantó y se preparó para regresar a su nave. Eso es lo que pretendo averiguar. El Beijing continuará cartografiando las colonias humanas y recopilando información. Si hay otros humanos supervivientes ahí fuera, que escaparon de la destrucción de la Tierra antes o por otros medios, tenemos que encontrarlos. Y si nuestro benefactor es alienígena, entonces tenemos que entender qué quieren de nosotros y si su protección tiene un precio que estamos dispuestos a pagar. Mientras la lanzadera de Roy desaparecía en el cielo gris de Kepler 442b, María regresó a su trabajo coordinando el desarrollo de Nueva Anchorage. Pero su mente seguía volviendo a los artefactos alienígenas y sus implicaciones. La humanidad se había dispersado por todos lados, evolucionando y adaptándose aislada. Pero quizás nunca habían estado tan solos como creían. En algún lugar de la galaxia, alguien los velaba. La pregunta era si ese alguien era amigo, enemigo o algo completamente distinto. Habían pasado 200.000 años desde la muerte de la Tierra, y Kate Sullivan observaba desde el puente de su nave cómo se desarrollaba otra crisis en el sistema natal de Ceerian. La pacífica civilización comercial se enfrentaba al colapso ecológico a medida que los patrones de radiación de sus estrellas cambiaban inesperadamente. Miles de millones de cepirianos morirían a menos que alguien interviniera en los próximos meses. Kate pertenecía a la 7ª generación de humanos que habían asumido el papel de guardianes galácticos. Sus antepasados habían estado entre aquellos que se dispersaron desde la Tierra, pero a diferencia de los demás, nunca se habían asentado en un solo mundo. En cambio, se habían convertido en nómadas del espacio, viviendo en flotas móviles que se desplazaban constantemente por la galaxia. Capitán, tenemos confirmación de que el gobierno zafiriano ha rechazado todas las ofertas de ayuda del Imperio Cronex y del colectivo Acuario, informó Marcus Webb desde su puesto en la estación de comunicaciones. Marcus era descendiente de las mentes analíticas que alguna vez sirvieron en las naves coloniales de la Tierra. Su familia se había especializado en comprender la psicología alienígena y predecir resultados políticos. Kate asintió. Los zapirianos eran un pueblo orgulloso que valoraba la independencia por encima de la supervivencia. Preferían morir antes que aceptar ayuda con condiciones políticas. Ese orgullo les había sido útil durante 2 siglos de diplomacia galáctica, pero ahora podría destruirlos. ¿Qué hay de los cálculos de recursos?, preguntó Kate. La DRA. Nina Torres levantó la vista de su estación de trabajo. Los antepasados de Nena habían sido ingenieros y logísticos, y ella había heredado su talento para resolver problemas complejos de suministro. Contamos con suficientes procesadores atmosféricos para estabilizar su clima, además. Escudos de radiación para sus principales ciudades. Los suministros médicos ya están cargados, suficientes para tratar la enfermedad por radiación de 50 millones de personas. Cronograma. Si actuamos ahora, podemos tener todo listo en 6 semanas. Pero, capitán, el enfoque habitual no funcionará esta vez. El gobierno zefiriano está monitoreando todo el tráfico marítimo. Detectarán cualquier operación de socorro a gran escala. Kate se dirigió a la pantalla principal, que mostraba un mapa en tiempo real del sistema zapiriano. 17 mundos, cada uno con millones de habitantes, todos enfrentando una muerte lenta por el aumento de la radiación. Los zafirianos tenían la tecnología para salvarse si contaban con los materiales adecuados. Pero su base industrial se centraba en bienes comerciales, no en equipos de emergencia. Usamos el enfoque disperso, decidió Kate. Marcus, quiero que identifiques a cada pequeña compañía naviera, comerciante independiente y operación de salvamento en un radio de 50 años luz. Nina, divide nuestros suministros en paquetes que parezcan bienes comerciales normales. El capitán interrumpió a Roy Griffin desde su posición cerca de la estación táctica. Roy era tataranieto del Roy Griffin original, quien conectó las primeras colonias humanas. Su familia mantuvo su rol de coordinadores entre los diferentes grupos humanos. Recibimos comunicaciones prioritarias de las otras flotas. Kate activó el sistema de comunicación seguro que conectaba a los guardianes ocultos de la humanidad a lo largo de la galaxia. Docenas de naves similares operaban en pequeños grupos, cada una responsable de monitorear y proteger diferentes regiones del espacio.
Habían aprendido hacía tiempo que una intervención obvia atraía atención no deseada, pero una ayuda sutil podía cambiarlo todo. La almirante Ellen Cross apareció en la pantalla principal, hablando desde su nave insignia en el sector Andrómeda. Ellen comandaba la mayor de las flotas de guardianes, y era lo más parecido a una autoridad central que tenía la humanidad. Su bisabuela fue una de las evacuadas originales, y su familia se dedicó a garantizar que ninguna otra especie corriera la misma suerte que la Tierra. Kate, estamos siguiendo tu situación con los zapiranos. Esta operación es más grande que cualquier otra que hayamos intentado antes. ¿Estás seguro de que el enfoque disperso funcionará? Tiene que funcionar, respondió Kate. La alternativa es ver cómo 17 mundos mueren lentamente. Los zafirianos son buena gente, almirante. Nunca han iniciado guerras ni esclavizado a otras especies. Merecen vivir. De acuerdo. Pero debemos tener cuidado. El Imperio Cronex está observando esta crisis de cerca. Sus servicios de inteligencia son mejores que antes. Si descubren que alguien está previniendo sistemáticamente desastres en toda la galaxia, podrían empezar a hacer preguntas incómodas. Kate comprendió la preocupación. Durante 200.000 años, la humanidad ha operado en secreto, previniendo genocidios y desastres mediante una cuidadosa manipulación. Salvaron especies que merecían ser salvadas y permitieron que civilizaciones agresivas se autodestruyeran con sus propias acciones. El equilibrio era delicado y exponerlo lo arruinaría todo. Tenemos planes de contingencia, le aseguró Kate. Si alguien rastrea la ayuda hasta su origen, encontrarán compañías comerciales y navieras normales. El rastro documental mostrará transacciones comerciales legítimas, nada más. Durante las semanas siguientes, el plan de Kate se desarrolló en docenas de sistemas estelares. Pequeñas naves de carga transportaban procesadores atmosféricos camuflados como equipos de purificación de agua. Comerciantes independientes entregaban materiales de protección radiológica etiquetados como suministros de construcción. Naves médicas llegaron con suministros para un brote ficticio de plaga en un sistema cercano y fueron desviadas misteriosamente al espacio zapiriano debido a errores de navegación. El gobierno zaperiano notó la repentina disponibilidad de exactamente los materiales que necesitaban, pero lo atribuyó a una notable buena fortuna. Sus compradores encontraron vendedores dispuestos a negociar precios inusualmente favorables. Sus compañías navieras descubrieron que ciertas rutas comerciales se habían vuelto sorprendentemente eficientes. El Dr. Frank Rivera coordinó la operación desde su puesto a bordo de la nave de inteligencia Verdad Oculta. La familia de Frank se había especializado en guerra de información y engaño estratégico. Podían manipular las redes de comunicación y los sistemas financieros con precisión quirúrgica, sin dejar rastro de su participación. Capitán Sullivan, el Ministerio de Medio Ambiente de CEER ha comenzado el despliegue a gran escala de los procesadores atmosféricos, informó Frank. Sus lecturas de radiación están disminuyendo antes de lo previsto. Las estimaciones preliminares sugieren que salvaremos al 97% de su población. Kate sintió la satisfacción habitual de una intervención exitosa. Otra especie sobreviviría. Otra civilización continuaría desarrollándose y contribuyendo a la diversidad de la galaxia. Los zapirianos nunca sabrían lo cerca que estuvieron de la extinción ni cuántas coincidencias se combinaron para salvarlos. ¿Alguna señal de atención inusual?, preguntó. El Imperio Cronex envió agentes de inteligencia a investigar el flujo de recursos, pero no encontraron nada sospechoso. Hasta donde pudieron determinar, los zapirianos tuvieron suerte con las condiciones del mercado y las oportunidades comerciales. Este era el arte que la humanidad había perfeccionado durante 2 siglos de intervención secreta. Habían aprendido a trabajar dentro de los sistemas existentes, manipulando probabilidades y oportunidades en lugar de crear milagros obvios. Una guerra terminó no porque llegaran misteriosas fuerzas de paz, sino porque líderes clave murieron en accidentes y las líneas de suministro presentaron problemas inesperados. Una plaga encontró su cura no por intervención alienígena, sino porque el científico adecuado recibió financiación en el momento oportuno y dio con la solución por pura casualidad. La técnica requería una enorme paciencia y un conocimiento detallado de la psicología alienígena. La gente de Kate había pasado generaciones estudiando todas las especies principales de la galaxia, aprendiendo sus culturas, sus políticas, sus debilidades y fortalezas. Sabían con qué líderes se podía razonar y cuáles debían ser eliminados. Entendían qué civilizaciones tenían potencial de crecimiento y cuáles eran demasiado peligrosas para permitir su continuidad. Capitán. Recibimos informes de las colonias exteriores.
Marcus anunció que el colectivo acuariano está desarrollando algún tipo de nueva biotecnología. Los primeros datos sugieren que podría ser un sistema de armas, disfrazado de investigación agrícola. Kate frunció el ceño. Los acuarianos habían sido pacíficos durante más de un siglo, centrados en sus ciudades submarinas y la armonía ambiental. Si estaban desarrollando armas, algo había cambiado en su sociedad. Análisis prioritario, ordenó. Quiero saber qué impulsa este desarrollo y si representa una amenaza para la estabilidad galáctica. Este era otro aspecto del papel de la humanidad como guardianes. No solo prevenían desastres, sino que también monitoreaban las nuevas amenazas antes de que pudieran convertirse en peligros existenciales. A veces eso significaba un sabotaje sutil a la investigación de armas. Otras veces requería una acción más directa contra líderes u organizaciones peligrosas. Nina, traza un rumbo para los sistemas fronterizos de Acuario. Necesitamos recopilar más información antes de decidir cómo responder. Entendido, capitán. El tiempo estimado de viaje es de 3 semanas. Mientras la nave cambiaba de rumbo hacia el espacio de Acuario, Kate reflexionó sobre la gran responsabilidad que cargaba su gente. Eran los protectores invisibles de la galaxia, la fuerza que mantenía la paz y prevenía guerras catastróficas capaces de destruir civilizaciones enteras. Era un rol que requería vigilancia constante y decisiones difíciles. No pasó inadvertida para ella la ironía de que la humanidad, una vez al borde de la extinción, se hubiera convertido en la guardiana de la estabilidad galáctica. Habían aprendido la lección de la destrucción de la Tierra y la habían convertido en una misión que duraría siglos. Nunca más permitirían que una especie muriera innecesariamente. Y nunca más permitirían que civilizaciones agresivas amenazaran a los inocentes. Pero Kate también sabía que su secreto no podía guardarse para siempre. Con el tiempo, alguna crisis sería demasiado grande para manejarla discretamente o alguna investigación sería demasiado profunda. Cuando ese día llegara, la humanidad tendría que rebelarse y afrontar las consecuencias de 200.000 Y. El general Carl Mason estudió la pantalla holográfica que mostraba el borde de la galaxia y sintió un escalofrío. Las lecturas eran inconfundibles. Una flota masiva se acercaba desde el vacío entre galaxias, compuesta por decenas de miles de naves. Cada nave era más grande que cualquier cosa que las civilizaciones locales hubieran construido jamás. Armado con armas capaces de destruir planetas, Carl pertenecía a la división de inteligencia de las flotas guardianas de la humanidad, descendientes de quienes habían aprendido a observar y analizar las amenazas antes de que se volvieran imparables. Su bisabuelo había sido uno de los primeros humanos en infiltrarse en las redes de comunicación alienígenas, y Carl había heredado tanto las habilidades técnicas como la mentalidad paranoica que tal trabajo requería. Almirante Cross, tenemos confirmación del nivel de amenaza, informó Carl a través del sistema de comunicación seguro que conectaba a todas las flotas guardianas. La fuerza que se aproxima se autodenomina Hegemony basándose en transmisiones interceptadas. Han pasado el último 1.000.000 de años conquistando un brazo espiral entero de nuestra galaxia. No están explorando ni comerciando. Vienen a subyugar todo lo que encuentren. La almirante Ellen Cross apareció en su pantalla con expresión sombría. Tras ella, Carl pudo ver el puente de su nave insignia rebosante de actividad, mientras las humanidades. Los guardianes se preparaban para el mayor desafío que jamás habían enfrentado. ¿Números?, preguntó. Una estimación conservadora es de 40.000 naves de guerra, además de naves de apoyo. Su tecnología parece ser significativamente más avanzada que cualquier otra que hayamos encontrado. Pero, almirante, hay algo más. Su líder está transmitiendo en todas las frecuencias. Se hace llamar el Señor Supremo Zarak, y exige la rendición inmediata de todas las civilizaciones de este sector. La transmisión ha sido interceptado por estaciones de monitoreo en toda la galaxia. El Señor Supremo Zarak habló con una voz que transmitía absoluta autoridad y desprecio por cualquiera que se le opusiera. Declaró que la hegemonía había conquistado más de 10,000 sistemas estelares y esclavizado a cientos de especies. La resistencia era feudal. La rendición era la única opción aceptada. ¿Cuál es la reacción de las principales civilizaciones?, preguntó Ellen. La coronel Jane Clark, quien había estado monitoreando los canales diplomáticos, respondió desde su puesto en otra estación de trabajo. Los zapirianos están convocando sesiones de emergencia de su Consejo de Comercio. El Imperio Kronx ha movilizado toda su flota,
pero su grupo de batalla más grande cuenta con quizás 300 naves. Los acuarios se han retirado a sus mundos oceánicos más profundos e intentan negociar. Karl mostró pantallas tácticas que mostraban las capacidades defensivas de las galaxias, las principales potencias. Las cifras eran alarmantes. En conjunto, todas las civilizaciones locales podrían desplegar quizás 5.000 naves de guerra, y la mayoría de ellas estaban diseñadas para tareas de patrullaje y conflictos menores, no para la guerra total que representaba la hegemonía. Almirante, necesitamos tomar una decisión rápidamente, continuó Karl. Los exploradores avanzados de la hegemonía llegarán a los sistemas exteriores en 6 meses. Su flota principal llegará en 2 años. Si vamos a intervenir, debemos comenzar los preparativos ahora. La DRA. Rachel Kim, analista principal de política galáctica de la humanidad, se unió a la comunicación desde su estación de investigación. La familia de Rachel había pasado siglos estudiando el auge y la caída de las civilizaciones y comprendía mejor que nadie cómo se desarrollaban los conflictos galácticos. Almirante, he estado analizando los patrones de conquista de la hegemonía basándome en sus propias transmisiones de propaganda. No solo derrotan civilizaciones, sino que las aniquilan por completo. Todas las especies con las que se han topado han sido esclavizadas o exterminadas. No hay rendición negociada, ni gobiernos títeres, ni preservación cultural. Consideran a otras formas de vida inteligente como recursos que cosechar u obstáculos que eliminar. Este era precisamente el tipo de amenaza que las flotas guardianas de la humanidad se crearon para prevenir. Durante 400.000 años, habían trabajado en secreto para mantener la estabilidad galáctica y prevenir conflictos genocidas. Pero siempre habían operado mediante manipulación sutil e intervención oculta. Una confrontación militar directa con una fuerza de este tamaño estaba más allá de todo lo que jamás habían intentado. ¿Opciones?, preguntó Helen. El comandante P.T. Sullivan, coordinador táctico de las flotas guardianas, había estado realizando simulacros desde que se detectó por primera vez la amenaza de hegemonía. Su familia tenía tradiciones militares que se remontaban a los últimos días de la Tierra, y comprendía tanto las capacidades como las limitaciones de la armada oculta de la humanidad. Almirante, tenemos aproximadamente 800 naves repartidas en 50 flotas diferentes. La mayoría están configuradas para el sigilo y la infiltración, no para acciones de flota importantes. Incluso si revelamos toda nuestra fuerza y nos coordinamos con las civilizaciones locales, seguimos siendo superados en número 20-1. Karl mencionó informes de inteligencia que mostraban las conquistas previas de la hegemonía. Planeta tras planeta habían caído con mínima resistencia. Especies enteras habían sido exterminadas o esclavizadas a los pocos meses del primer contacto. El patrón era siempre el mismo, una fuerza abrumadora aplicada sin piedad hasta que toda resistencia colapsó. Pero podría haber otra opción. Karl añadió, la fuerza de la hegemonía proviene de su unidad y su impulso. Llevan tanto tiempo conquistando que esperan victorias fáciles. Si podemos interrumpir sus líneas de suministro y volver sus propias conquistas en su contra, podríamos frenarlos lo suficiente como para organizar una resistencia adecuada. Esta era la clase de estrategia que la humanidad había perfeccionado durante siglos de operaciones secretas. En lugar de responder a la fuerza con fuerza, usarían el tamaño y la complejidad de la hegemonía en su contra, pero eso requeriría revelar capacidades que habían permanecido ocultas durante 400.000 años. Hay otro factor, añadió Rachel. He estado estudiando los perfiles psicológicos de los líderes de la hegemonía basándome en sus comunicaciones. El señor supremo Zarak muestra signos clásicos de liderazgo megalómano. Está rodeado de subordinados que solo le dicen lo que quiere oír. Su planificación estratégica parece asumir que toda oposición colapsará inmediatamente ante una fuerza superior. Karl asintió, lo que significa que podrían no estar preparados para el tipo de guerra asimétrica en la que nos especializamos. Esperan luchar contra flotas convencionales en batallas convencionales. No esperan que su propia tecnología capturada falle en momentos críticos, ni que sus convoys de suministros desaparezcan, ni que sus redes de inteligencia les proporcionen información falsa. Durante los meses siguientes, las flotas guardianas de la humanidad comenzaron la operación más compleja que jamás habían emprendido. En lugar de prevenir una guerra, se preparaban para librarla, pero a su manera. Se infiltraron en las fuerzas de avanzada de Hegemony, colocando agentes y dispositivos de sabotaje. Analizaron tecnología capturada y desarrollaron contraataques a los sistemas de armas de hegemonía. Y lo más importante, comenzaron a preparar a las civilizaciones de la galaxia para un nuevo tipo de resistencia. Paquetes de inteligencia anónimos aparecieron en los escritorios de líderes militares de todo el espacio conocido.
Equipos de investigación que previamente no habían mostrado interés en aplicaciones militares desarrollaron misteriosamente tecnologías defensivas. Se formaron alianzas entre especies que nunca antes habían cooperado, facilitadas por contactos diplomáticos que nadie recordaba haber iniciado. El capitán Steve Morgan coordinó los esfuerzos de infiltración desde su nave furtiva, situada cerca de la zona de preparación delantera del Hegemony. Los antepasados de Steve habían sido agentes de inteligencia y él había heredado su paciencia y atención al detalle. Almirante Cross, hemos colocado con éxito dispositivos de monitoreo a bordo de 17 naves del Hegemony. Su seguridad es impresionante, pero no perfecta. Más importante aún, hemos identificado vulnerabilidades críticas en sus sistemas de mando y control. ¿Qué tipo de vulnerabilidades?, preguntó Ellen. La hegemonía depende en gran medida de sistemas bien diseñados para la coordinación de la flota. Cada nave está conectada con todas las demás mediante enlaces de comunicación cuántica. Esto los hace increíblemente eficientes cuando todo funciona correctamente, pero también significa que el tipo correcto de virus podría propagarse por toda su flota. El Dr. Frank Rivera, quien había pasado décadas desarrollando técnicas de guerra de información, ya estaba trabajando en los aspectos técnicos de tal ataque. Pero advirtió que solo podría usarse una vez y que el momento oportuno sería crítico. Tenemos una oportunidad. Frank informó, en el momento en que activemos un ataque de red, sabrán que alguien ha estado dentro de sus sistemas. Aislarán sus redes y cambiarán a sistemas de comunicación de respaldo. Necesitamos asegurarnos de que el ataque logre el máximo daño. Las primeras conquistas de la hegemonía en la galaxia local se llevaron a cabo exactamente como su propaganda había prometido. Varias civilizaciones menores fueron arrolladas en cuestión de semanas. Sus planetas fueron minados en busca de recursos, mientras que sus poblaciones fueron esclavizadas o eliminadas. El Señor Supremo Zarak transmitió mensajes de victoria por toda la galaxia, exigiendo la rendición y prometiendo un castigo rápido a cualquier resistencia. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Un convoy de suministros de la hegemonía desapareció entre sistemas estelares. Sus naves de carga fueron encontradas semanas después, vagando vacías en el espacio sin rastro de sus tripulaciones ni carga. Una importante zona de concentración de la flota sufrió fallos catastróficos en el equipo que retrasaron meses los planes de invasión. Los comandantes de la hegemonía comenzaron a recibir informes de inteligencia que se contradecían entre sí y conducían a costosos errores tácticos. Carl observó estos acontecimientos desde su puesto de vigilancia oculto y sintió una profunda satisfacción. La hegemonía seguía ganando, pero ya no lo hacían fácilmente. Cada victoria les costaba más de lo esperado, y su impulso comenzaba a decaer. Almirante, el liderazgo de la hegemonía empieza a mostrar signos de frustración, informó. Las comunicaciones interceptadas sugieren que el almirante Ellen Cross se encontraba en el centro de mando de la estación Santuario, oculta las profundidades del campo de asteroides que una vez fue el sistema solar de la Tierra. Había pasado 500.000 de años desde la muerte del mundo natal de la humanidad. Y ahora, el momento que había temido durante siglos finalmente llegaba. En la pantalla principal, la imagen del Señor Supremo Zarak llenaba la pantalla mientras transmitía su ultimátum final a toda la galaxia. La figura del Señor de la Guerra alienígena era enorme e intimidante, cubierta de escamas acorazadas. Su cuerpo y sus ojos brillaban con cruel inteligencia. Su voz transmitía la autoridad de alguien a quien nunca se le había negado nada de lo que exigía. Ciudadanos de esta patética galaxia, declaró Zarak, han sido testigos del poder de la hegemonía. Sus flotas más poderosas han caído ante nosotros como hojas en una tormenta. Sus civilizaciones más poderosas han implorado clemencia que no concedemos. Ahora se enfrentan a una simple elección, rendición total o aniquilación total. Ellen observó cómo sus oficiales de comunicaciones monitoreaban las respuestas de toda la galaxia. La hegemonía había conquistado docenas de sistemas estelares en las últimas décadas a pesar de los esfuerzos encubiertos de resistencia de la humanidad. Sus pérdidas habían sido mayores de lo esperado, pero su avance nunca se había detenido por completo. Demostramos nuestra determinación con un último ejemplo. Zarak continuó. El mundo llamado Nueva Ginebra, conocido en toda la galaxia por sus hospitales y escuelas, será destruido en 72 horas a menos que todos los gobiernos de este sector se rindan incondicionalmente. Este mundo pacífico arderá como una lección para aquellos que se atrevan a resistir lo inevitable. El capitán Steve Morgan, monitoreando las redes de comunicación galácticas desde su posición en la estación de inteligencia, levantó la vista con asombro. Almirante, necesita escuchar esto. La respuesta galáctica no es la que esperábamos.
Ellen activó los canales de comunicación que la conectaban con gobiernos y civilizaciones a lo largo del espacio conocido. Lo que oyó la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre política galáctica. El Consejo de Comercio Zapiriano transmitía risas de verdad, mientras sus representantes reían entre dientes y bromeaban sobre las amenazas primitivas de la hegemonía y sus métodos de conquista anticuados. El Imperio Cronex, normalmente agresivo y belicoso, respondía con lo que solo podía describirse como diversión, con sus comandantes militares burlándose abiertamente de las habilidades tácticas de Zarak. Incluso el normalmente tímido colectivo acuariano respondía con suaves sonidos musicales que los traductores de Ellen identificaron como su equivalente a la risa. En docenas de civilizaciones, la reacción fue la misma. No miedo ni pánico, sino genuina diversión ante el ultimátum de la hegemonía. Se están riendo de él, dijo Esteve con incredulidad. Todas las grandes civilizaciones de la galaxia se lo toman a broma. La DRA. Rachel Kim, quien se había pasado la vida estudiando la política galáctica, observaba sus pantallas confundida. Esto no tiene sentido. La hegemonía ha demostrado un poder militar abrumador. Estas civilizaciones deberían estar aterrorizadas, no divertidas. La respuesta vino de una fuente inesperada. La respuesta pública del Consejo de Comercio Ceeriano fue transmitida en todas las frecuencias por su jefe diplomático con una alegría apenas contenida. Señor Supremo Zarak, dijo la representante ceteriana entre risas. Sus amenazas son pintorescas, pero quizás debería estudiar la historia galáctica antes de hacer tales declaraciones. Esta región ha permanecido pacífica durante 500.000 años. No por accidente, sino por diseño. Algunas lecciones son demasiado peligrosas para aprenderlas a las malas. Otras civilizaciones respondieron de forma similar. El líder de guerra del Imperio Kronx transmitió un mensaje explicando que las amenazas verdaderamente peligrosas a la estabilidad galáctica tenían una forma de eliminarse a sí mismas antes de causar daños graves. Los Acuario hablaron poéticamente sobre las corrientes invisibles que protegían a las civilizaciones dignas mientras destruían a quienes amenazaban a los inocentes. Ellen sintió como las piezas de un rompecabezas encajaban. Durante 500.000 de años, la humanidad había operado en secreto, previniendo guerras y desastres, a la vez que permitía a las civilizaciones de la galaxia creer que vivían en paz natural. Pero las civilizaciones habían notado los patrones, aunque no entendieran el mecanismo. Lo saben, dijo en voz baja. No saben que somos nosotros, pero saben que alguien los ha estado protegiendo. Por eso no tienen miedo. El comandante Pete Sullivan, coordinando las flotas de guardianes desde su puesto táctico, informó de la situación militar. El almirante Igemani interpreta la risa. Como un insulto. Zarak está furioso. Ordena la preparación inmediata para la destrucción de Nueva Ginebra. Nuestras operaciones encubiertas los han ralentizado, pero aún tienen suficiente potencia de fuego para llevar a cabo la amenaza. Ellen observó la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota de hegemonía en toda la galaxia. A pesar de décadas de sabotaje e interferencia, aún comandaban miles de poderosas naves de guerra. Su tecnología era avanzada, sus tripulaciones experimentadas y su determinación por demostrar su dominio se había fortalecido ante una resistencia inesperada. El tiempo de las operaciones encubiertas ha terminado, dijo finalmente. Si vamos a salvar Nueva Ginebra y detener la hegemonía, tenemos que rebelarnos. La decisión se había debatido entre los líderes de la humanidad durante siglos. Revelar su existencia pondría fin a 500.000 de años de tutela secreta. La galaxia sabría que los humanos habían sobrevivido a la destrucción de la Tierra y que habían estado manipulando los asuntos galácticos desde entonces. Algunas civilizaciones podrían estar agradecidas, otras podrían estar enfadadas por el engaño, y otras veían a la humanidad como una amenaza a eliminar. Pero ver a mundos inocentes enfrentarse a la destrucción mientras se escondían en las sombras no era algo que Ellen pudiera aceptar. Los hijos de la Tierra se habían convertido en guardianes específicamente para prevenir este tipo de catástrofe. A todas las flotas de guardianes, les habla la almirante Cross con el código de autorización final Omega 77. Transmitió por la red de comunicación más segura de la humanidad. La operación Revelación está autorizada. Todas las unidades convergen en el sistema terrestre para una transmisión de máximo alcance. Prepárense para transmitir en todas las frecuencias galácticas. A lo largo de la galaxia, cientos de naves ocultas comenzaron a moverse hacia el cuartel general secreto de la humanidad en el inactivo sistema solar de la Tierra. Eran elegantes naves diseñadas para el sigilo y la infiltración, pero portaban tecnología refinada durante siglos de desarrollo secreto.
El Dr. Frank Rivera activó la matriz maestra de comunicación integrada en el núcleo de la estación Santuario. La matriz era lo suficientemente potente como para anular todos los sistemas de comunicación de la galaxia simultáneamente, asegurando que el mensaje de la humanidad fuera escuchado por todas las especies inteligentes, desde el núcleo galáctico hasta el borde exterior. Almirante, tenemos 847 naves guardianes en posición, informó Pete. Todos los comandantes de flota, Conf. IRM. Listo. Él encaminó hacia el centro de la cubierta de mando, donde una plataforma de comunicaciones la esperaba. Los descendientes de los últimos supervivientes de la Tierra se preparaban para emerger de las sombras tras 500.000 de años de servicio oculto. Ciudadanos de la galaxia, comenzó a transmitir sus palabras a miles de millones de mundos a través de la red de transmisión más poderosa jamás construida. Les habla la almirante Ellen Cross de la flota de guardianes humanos, transmitiendo desde el sistema Saúl. Les traemos saludos desde la Tierra. El efecto fue inmediato y drástico. Todas las redes de comunicación de la galaxia transmitían su imagen y su voz. Todos los centros de mando gubernamentales y militares recibieron su transmisión. Incluso las naves de la hegemonía detectaron la señal, ya que anuló sus propios sistemas de comunicación. No estamos extintos, continuó Ellen. Hace 500.000 de años, nuestro mundo fue destruido y nuestra gente se dispersó por las estrellas. Pero sobrevivimos. Nos adaptamos. Y encontramos un propósito. Nos convertimos en los guardianes de la paz galáctica. La fuerza invisible que ha protegido civilizaciones dignas y evitado guerras catastróficas. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran en incontables mundos. Cada desastre que encontró ayuda misteriosa. Cada guerra que terminó antes de convertirse en un genocidio. Cada tirano que murió antes de alcanzar el poder absoluto. Cada convoy de suministros que apareció cuando era necesario. Cada plaga que encontró una cura. Cada invasión que fracasó en el momento crucial. Esos éramos nosotros. Los hijos de la Tierra muerta asegurándonos de que ningún otro mundo muriera como el nuestro. La revelación dejó atónita a la galaxia en silencio. Los misteriosos benefactores sobre los que toda civilización había especulado durante siglos resultaron ser los humanos supuestamente extintos del mundo muerto llamado Tierra. Señor Supremo Zarak, la voz de Ellen adquirió un tono más duro. Amenazaste con destruir Nueva Ginebra para demostrar tu poder, pero no comprendes la naturaleza de la paz que buscas destruir. Esta galaxia ha conocido la estabilidad no a través de la debilidad, sino a través de nuestra fuerza, no a través de la suerte, sino a través de nuestra vigilancia. No a través del accidente, sino a través de nuestro sacrificio. En pantallas por toda la galaxia, las posiciones de la flota de la Hegemony se destacaron repentinamente con datos de objetivos que ninguna civilización debería haber poseído. Cada nave, cada arma, cada posición estratégica fue cartografiada y analizada con una precisión imposible. Hemos mantenido la paz gracias a la paciencia y la sabiduría, continuó Ellen. Pero tú, señor Supremo Zarak, amenazabas con destruir lo que hemos construido. Así que ahora aprenderás lo que ocurre cuando los pastores dejan de proteger al rebaño de los lobos y empiezan a protegerlo de ti. La ruina de la hegemonía no comenzó con explosiones masivas ni batallas dramáticas, sino con simples fallos del sistema que se extendieron por toda su flota. Las naves capturadas y reacondicionadas con tecnología de la hegemonía comenzaron a experimentar fallos críticos. Las redes de comunicación infiltradas por agentes humanos comenzaron a transmitir órdenes falsas e información contradictoria. Y lo más devastador fue que los One